Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a quienes siguen esta transmisión a través de la cuenta de Facebook del CELS y por la señal Comarca TV, que se emite a través de la televisión digital abierta. Quiero saludar y agradecer a quienes nos acompañan hoy, esta tarde, para recordar a Eduardo Kimmel, a 10 años de su fallecimiento, a su hija Gabriela, a su abogada, Andrea Pochak, al secretario del CELS, Damián Loretti, y al delegado provincial de la Congregación Palotina, el padre Juan Sebastián Velasco. Nos acompañan también Mauricio Francolino, en representación de los exalumnos del Instituto Grafotécnico, donde Eduardo y su compañera Griselda se desempeñaban como docentes, el periodista Oscar Tafetani, que fue compañero de Telam en distintos medios gráficos, y Lidia Faim, su prima, con quien veníamos pensando hace ya más de un año en concretar este homenaje. Finalmente pudimos hacerlo, estamos muy contentos por eso. Debo decir también que hubiésemos querido hacerlo antes, este homenaje, porque el aniversario fue el 10 de febrero, y hubiéramos querido también hacerlo de manera presencial, pero esta coyuntura que nos impone la pandemia lo hizo imposible, por eso decidimos reunirnos hoy de manera remota. Quiero comenzar señalando que la figura de Eduardo Kimmel tiene una enorme significación, no solo por haber de ser el primero en investigar el mayor hecho de sangre cometido contra la Iglesia Católica en Argentina, sin duda uno de los crímenes más atroces del terrorismo de Estado, sino también porque su lucha marcó un antes y un después para la libertad de expresión en nuestro país. Acá tengo su libro, La masacre de San Patricio, que no solamente es un trabajo periodístico serio y riguroso, sino que también es un verdadero testimonio del profundo compromiso que Eduardo tenía con la verdad y con la justicia. Que sea precisamente Eduardo el primero en querer alcanzar la verdad y el único condenado hasta el día de hoy en la causa por el asesinato de los mártires palotinos, a partir de una denuncia efectuada encima por un personaje nefasto como el por entonces juez Rivarola, es una ironía que es demasiado cruel e injusta. Por eso este homenaje, además de ser un reconocimiento a la obra y a la lucha de Eduardo, pretende ser también un pequeño acto de justicia. No obstante, creo que habremos honrado verdaderamente la memoria de Eduardo el día en que conozcamos la verdad y logremos justicia para las víctimas de la masacre de San Patricio. Yo creo que eso es lo que él finalmente hubiera querido. Pero bueno, dichas estas palabras de apertura, le cedo ahora la palabra a Juan Sebastián Velasco, que nos acompaña hoy representando a la Congregación Palotina. Te escuchamos, Juan Sebastián. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es una alegría recordar a Eduardo Kimmel porque él fue el primero que, como dicen ahora, visibilizó la historia de nuestros 5 mártires que hasta ese final del 88, principio del 89, cuando se publica el libro, nadie se había animado a contarlo. Siempre se hacían las celebraciones, la misa, el 4 de julio, homenajes en el cementerio, cosas de ese tipo, pero había que animarse a contarlo y él se animó a contarlo. Y eso para nosotros es importante porque marca un antes y un después. Después vinieron otras publicaciones, pero esa fue la primera. Y siempre que, por lo menos a mí, me pregunta quien no conoce mucho del tema y se quiere informar, le digo, lee el libro de Eduardo Kimmel. Hay otras cosas, hay mucho material de ellos mismos que tenemos en la causa de canonización. Pero si vos querés informarte del hecho, lo mejor periodísticamente es lo que escribió Eduardo Kimmel. Y lo que vino después es porque él abrió una puerta que hay que pensar en ese momento también, ¿no? La democracia estaba bastante frágil, recién comenzaba con una transición o casi el final del gobierno de Alfonsín, que frágilmente se sostuvo. Para mí es un momento personal de comenzar en esos años mi vida universitaria también y de haber tenido, en ese momento estaba estudiando psicología y pensando en entrar a la comunidad palotina como sacerdote y escuché que estaba este libro y fui
de las dos personas junto con Rolando Sabino, que es el joven, bueno, entonces joven organista que encontró los 5 cuerpos, que estuvimos en la presentación del libro. No fue algo que yo, digamos, planifiqué ni medité. Me quedaba cerca de la facultad, yo cursaba en el turno vespertino nocturno, y entonces dije, bueno, vamos a escuchar, a ver cómo es esto, qué tienen para contar. Y si yo no me equivoco, porque estuve buscando y encontré, sí, es la edición que mostró Ramiro, que es el de la tapita azul, pero el original, la primera edición, es de una tapa blanco y negro, con un dibujo, ¿sí? Es otro, ¿sí? Y si yo no me equivoco, era Liberarte, que no existe más. Hoy estuve buscando a ver si todavía estaba la misma dirección en la calle Corrientes, si no existe más Liberarte, como tal. Después había una biblioteca, tampoco está más. Después la compró Antígonas Libros y quedó por ahí. Pero en todo caso fue en ese lugar, y digo, bueno, estábamos Rolando Sabino y yo nada más en la presentación del libro. Después vinieron otras ediciones, creo que hasta página 12 hizo una edición que es esa que tiene Ramiro con la tapa azul. Sí, esta es por los 20 años, Juanse, te interrumpo brevemente para hacer esa aclaración. Está bien, me parecía, porque esa sí es más conocida. Pero bueno, en todo caso, es siempre el agradecimiento eterno para Eduardo Kimmel. Está puesta la placa ahí en el Camino de los 5, que lo recuerda, y para nosotros, insisto, es importante porque marca un antes y un después. Y esto que remarcó Ramiro al principio, ¿no? Irónicamente, el único condenado, ¿sí? Después felizmente absuelto, aunque lo tuvo que sufrir en vida, ¿sí? Pero el único condenado, y por nada más que decir la verdad, remitirse a los hechos, eso está en la causa, eso se puede leer, eso no tiene nada, y en realidad son 2 líneas en el libro, no es tanto lo que él se refiere como para haber hecho, pero bueno, insisto, digamos que el libro se publica a finales de los 80, después todo esto es durante la década del 90 en una democracia frágil y difícil, por decirlo de alguna manera. Simplemente decir eso y volver a aquellos que por ahí no lo leyeron el libro, ¿sí? Yo estuve averiguando, hay varios lugares en Mercado Libre que lo ofrecen por diferentes precios, pero se puede conseguir el libro por Mercado Libre, y léanlo, porque para quien no conoce nada del caso, o aún para quien conoce del caso, vuelvo a decir, es el mejor libro porque está escrito con la objetividad del periodista que quiere mostrar un hecho que no había sido contado, y además tiene fotos que no todo el mundo tiene alcance a tener. Nosotros la tenemos, está en la causa penal, y nosotros tenemos en la causa de canonización esas fotos, ¿sí? Pero fueron la primera vez que se publicaron fotos muy crudas, fotos incluso con cosas, lo que estaba escrito en las paredes, que después rápidamente lo borraron, y ya después a la mañana siguiente no estaba, pero está ahí, ¿sí? Está en el libro, una investigación hecha a conciencia, y que para nosotros, insisto, fue la manera de que se empezara a visibilizar, a contar. Después vinieron otros homenajes, vinieron otras cosas, pero este fue el primero, y el primero es lo que marca el inicio y marca la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Sebastián. Bueno, sabemos que no te podés quedar hasta el final, no nos puedes acompañar hasta el cierre de la actividad, porque tenés misa a las 19, no obstante, supongo te vas a quedar hasta que tengas la posibilidad, pero bueno, sé muy bien que no querías dejar de estar presente hoy en este homenaje, así que te agradecemos una vez más. Ahora sí le vamos a dar la palabra a la abogada de Eduardo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vamos a escuchar ahora a la doctora Andrea Pochak. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente tuve el lujo de ser una de las tantas abogadas que tuvo Eduardo a lo largo de su periplo judicial y ante el Sistema Interamericano, porque en la época en
en que a Eduardo lo querellaron, había una inflación de juicios penales y civiles contra periodistas, y por eso el sindicato de periodistas tenía organizado un área jurídica básicamente para hacer defensas penales, ¿no? Más que defensas laborales. Así que, por supuesto, desde el CELS tomamos el caso de Eduardo para llevarlo al sistema interamericano. Como Eduardo siempre decía, fue la abogada Alicia Oliveira, que tuvo en una de las etapas del juicio penal en Argentina, la que le dijo desde el primer momento, tu caso lo vamos a ganar en el sistema interamericano, y lo vamos a hacer con el CELS. Ella le dijo eso desde el principio, y Eduardo lo recordaba. Así que en un momento el CELS, en el momento del juicio penal, lo acompañó mediante una amicus curia, y finalmente, por supuesto, tomamos el caso para llevarlo a la Comisión Interamericana primero y a la Corte Interamericana después. Antes de entrar en el caso, a mí me gustaría recordar a Eduardo, ¿no? Porque además de periodista, y además de, digamos, de su gran obra, como fue este libro, era un gran tipo, básicamente, ¿no? Muy, muy humilde, muy profesional, muy serio, muy objetivo. Yo recuerdo que cuando salimos de la audiencia en Colombia, la audiencia ante la Corte Interamericana, que ese año había sesionado en Colombia, entonces Eduardo fue a dar su testimonio ante los jueces de la Corte Interamericana, una jornada agotadora, muy movilizante para él, muy movilizante porque además recordaba a su compañera en su audiencia y estaba muy, muy sensibilizado. Salimos de la audiencia y él volvió rápido al hotel a hacer su nota para Telam, ¿no? Y me acuerdo que en vez de estar tomando algo o relajándonos, él se puso a escribir. Y me acuerdo, esto recién me mencionaban afuera de cámara, él con la máquina de escribir, yo me acuerdo perfectamente los dedos en una computadora, porque lo estaba haciendo para enviarlo a Telam y era muy tarde, pero me acuerdo del oficio, me acuerdo de un tipo con oficio y además priorizando su trabajo por sobre lo que le estaba pasando en ese momento. Y eso también, digamos, al poner su caso al servicio de la causa de libertad de expresión, porque en ningún momento él dudó sobre, bueno, mejor soluciono el caso y llego a un arreglo y me saco el problema de encima. Él sabía que su caso era emblemático y que con su caso podíamos llegar a lograr lo que logramos, que fue una reforma legal impresionante, Ley Kimmel, como le decimos todos, y él lo sabía, entonces se sometió a eso, ¿no? Y no se dejó llevar por su propio interés, sino por el bien público, ¿no? Por el interés público que era esa reforma. El caso es muy conocido por esas pocas líneas en las que Eduardo le dedicó en su libro al ex juez Rivarola, que no había investigado, que había encubierto la masacre de los palotinos. Por esas pocas líneas dedicadas al juez en ese libro, fue sometido a un periplo judicial que llevó años y por eso llevamos el caso ante el sistema interamericano. El caso en la justicia argentina se perdió, lo condenaron a Eduardo y lo ganamos en el sistema interamericano, donde obligaron a Argentina a modificar la ley, a modificar el Código Penal, cosa que logramos, a quitarle los antecedentes a Eduardo, por eso ya no es más el condenado, tampoco es el único condenado por la masacre de los palotinos, cosa que se logró también, a pagar una indemnización como corresponde, y hacer un acto de homenaje, que eso también me parece que es importante, ¿no? Un acto de responsabilidad, un acto de reconocimiento de responsabilidad. Sin embargo, nosotros a ese acto de reconocimiento de responsabilidad lo convertimos también en un acto de homenaje a Eduardo. Ese acto se llevó adelante en el 2010, el 5 de julio del 2010, hubiéramos querido hacerlo en la iglesia, finalmente lo hicimos en el CELS, y tuvimos el placer, el lujo, Eduardo lo tuvo, porque se lo merecía como homenaje, de que estuviera la propia presidenta en ese acto, entonces la presidenta, ¿no? Que anunció la reforma legal, por supuesto, la ley Kimmel, y que además fue un merecido homenaje a Eduardo. Para terminar,
me parece que uno de los mejores homenajes que podemos hacerle es seguir reivindicando la ley Kimmel, ¿no? Sacarla del closet, como digo yo, es una ley hermosa, es una ley, una de las mejores cosas que tuvimos en los últimos años en materia de avance a la democracia. Tanto se habla de libertad de expresión, tanto se habla de avasallamiento a periodistas. Saquemos a la ley Kimmel del closet, hablemos mucho más de esa ley, que fue un antes y un después para la labor de los periodistas y de las personas, como decíamos en chiste muchas veces, porque es una ley que privilegia la libertad de expresión de los periodistas y también de las personas. Y me parece que también es el momento, como homenaje a Eduardo, para seguir su lucha de avanzar por más reformas, ¿no? Por la libertad de expresión, vamos por más, y entonces es momento de lograr también la reforma civil, la reforma del Código Civil, para que los periodistas, las periodistas y las personas no sean sometidas a demandas civiles millonarias o no tan millonarias, pero que sirven como censura también, ¿no? Que solamente por publicar o por expresarse en temas de interés público. Así que vamos por esa. Ahora de este otro lado del mostrador que me toca en mi función pública, voy a seguir peleando por eso también. Y bueno, nada, eso. No quería dejar de estar presente y decir estas breves palabras. Muchas gracias. Gracias a vos, Andrea, no solo por estar acá hoy con nosotros, dando este testimonio, sino también porque nos ayudaste desde el principio cuando te comentamos la intención de llevar a cabo este homenaje y gracias a tu ayuda lo podemos estar realizando en el día de hoy. Así que gracias por eso también. Le doy la palabra ahora al secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales, al doctor Damián Loretti. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir una frase que no es mía, pero alguien con quien yo trabajé en la universidad dijo una vez que cuando te invitan a hacer un homenaje, uno es también el homenajeado. Y el caso de Eduardo es exactamente como me siento. Da una enorme conmoción para mí poder estar aquí y hablar de Eduardo. Voy a usar ese famoso tema del doble sombrero, porque voy a levantar una de las cosas que planteó Andrea. Y para eso voy a usar un poquito el sombrero de profesor de la universidad. Durante muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, los estudiantes de comunicación social, cuando dábamos derecho a la información, protestaban porque no entendían la diferencia entre calumnias e injurias. Pero generaciones enteras discutieron eso. El caso de Eduardo fue lo que demostró que efectivamente el Código Penal no solo era inaceptablemente agresivo para la libertad de expresión, sino que además estaba mal escrito. O sea, el caso de Eduardo le dio la razón a 20 generaciones de estudiantes de comunicación, al menos que cursaron conmigo desde el año 88 en adelante. ¿Por qué es esto? Porque una de las cosas que marcó recién Andrea, que es que obligaron al Estado argentino a cambiar la ley, era por los temas de libertad de expresión y las condenas, pero además porque el código estaba mal escrito. Y ese hecho de que el código estuviera mal escrito implicó parte del periplo de perder en primera instancia, ganar en segunda instancia. En el caso de Eduardo hay otra circunstancia que yo quiero rescatar en paralelo, que fue uno de los primeros casos en los cuales se presentaron memoriales de amigos del tribunal en materia de libertad de expresión. Andrea mencionaba recién el del CELS. Pero además hay un voto por la absolución de Eduardo con una autocrítica sobre el rol del Poder Judicial del doctor Carlos Elbert. Al costado del caso de Eduardo se vislumbraron un montón de cosas más. En el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un par de párrafos donde se habla no solo de la importantísima obra de Eduardo en la búsqueda de la verdad, sino que hay un párrafo que dice que los pueblos, las personas, tienen derecho a no recibir noticias manipuladas. Esta es una parte del fallo que pocas veces se luce, pero a la hora que estamos hoy, con las cosas que se están planteando, a veces hace falta ir de vuelta a las fuentes y, por supuesto, hacerse cargo que eso sale del caso de Eduardo. Desde el punto de vista de la universidad también les cuento, en esas largas y largas cohortes de estudiantes de comunicación, nadie aprueba si no sabe la ley Kimmel, con ese nombre.
hay dos cosas que nadie aprueba, que nadie sale de derecho a la información si no la sabe. Uno es el famoso test tripartito, o sea, lo que se discutió en el caso de Eduardo, que es que la legalidad del Código Penal tiene que ser estricta, bien escrita, precisa, no generar confusiones, y que la pena no puede ser desproporcionada. Pero además tiene que salir saliendo la ley Kimmel. Con ese nombre se les pregunta, porque además les cuento a los que nos están viendo, Eduardo junto con Andrea, ya desde apenas salido el fallo, fueron a los teóricos de derecho a la información, han dado charlas, tenemos algunas grabaciones, luego Andrea siguió hablando del caso en varias de nuestras clases y seminarios, tenemos una grabada que la seguimos usando, y tenemos también un teórico desgrabado, no recuerdo si del 2008 o del 2009, que dio Eduardo. Y eso los estudiantes lo tienen que leer, es una forma de preservar la memoria de Eduardo y no solo plantear esto como una cuestión académica o de leyes, sino verdaderamente de historia. Algunas cosas respecto a la importancia de la ley que recién mencionaba Andrea. Hay quienes dicen, perdón si suena medio técnico, pero bueno, con esto lo que hizo el Congreso fue acomodarse a la jurisprudencia que existía en la Argentina. Lo que llaman algunos la cita de la fuente y otros mencionan la famosa teoría de real malicia. La ley fue mucho más lejos que eso. La ley lo que marcó es que esto no era un privilegio para los periodistas, hacer ejercicio de libertad de expresión, sino de todas las personas. Digo esto porque en algún momento, muchos años antes, también en otra cuestión que manejó el CELS, en un caso de Horacio Berbisky, se discutía, cuando se reformó la ley del Código Penal para derogar el desacato, si solamente se iba a privilegiar a los periodistas o no. Esto ni se pasó por la cabeza del CELS y se discutió fuertemente en el Congreso, pero además no era lo que había mandado la Corte Interamericana. La segunda cosa que hace es quitar completamente el miedo de ir preso por aquello que se dice. Se suma que no tiene que ver respecto de solamente quién se diga, sino sobre qué se habla. Por eso esto va mucho más allá de la jurisprudencia que existía en esos momentos en la Argentina. Les voy a contar otra infidencia. Cuando Andrea trabajaba en la Procuración General de la Nación, hizo un excelente dossier sobre la actuación del Ministerio Público Fiscal en materia de temas de libertad de expresión. Me invitaron a hablar en la presentación y para desolución de muchos dije, mire, este informe tiene una particularidad. No hay ninguna causa penal en la cual la Procuración haya tenido que opinar. Y eso no es gratuito. Ese es el efecto de la ley Kimmel. No hay, yo diría, contando con los dedos de las dos manos, para no exagerar, no hay causas penales contra gente que hace ejercicio de libertad de expresión en temas de interés público. Y otra consecuencia de la reforma de la ley Kimmel es que cuando se ha querido reprimir el ejercicio de libertad de expresión no tenían con qué. Entonces empezaron a hacer inventos raros, sobre todo en los últimos 4 años, donde apareció una suerte de migración de lo que antes se reclamaba por calumnias e injurias, era, bueno, me siento ofendido, pero me siento ofendido y asustado. Entonces aparecieron querellas contra periodistas por amenazas. También ahí reivindico la actuación del CELS, en la defensa de los 6 trabajadores y trabajadoras de prensa que fueron querellados por algo que no era delito, ni de casualidad, y se les inventó una cosa por amenaza, pero no podían decir que estaban ofendidos, porque decían que no estaban de acuerdo cómo un grupo económico mediático estaba llevando adelante las cosas. Lo mismo con los tuiteros. Han habido casos recientes sobre gente, incluso allanada, por poner tweets a los cuales se les consideraba amenazantes. Bueno, eso es un disparate, pero además ese disparate ocurre porque no tienen ninguna legislación penal con la cual reprimir la libertad de expresión de los tuiteros, y ya en el colmo de la obscenidad había gente que quería llevar presos a los que cantaban el famoso hit del verano en las canchas de fútbol. Bueno, hubo que explicar que ya no había más ni desacato, ni injurias, ni cosa que les pareciera cuando alguien cantaba en la cancha.
Por lo cual digo, el tema, la implicancia de la ley Kimmel, cuando tuvimos que escuchar locuras como la que les estoy planteando, había una herramienta que con mucho orgullo decíamos, esto no puede ocurrir porque está despenalizado, porque no es delito. No solo no se puede ir preso, no hay ni siquiera que pagar multas. Lo que nos quedó en el tintero con Andrea, porque trabajamos eso, era tratar de modificar el Código Civil. No va a faltar oportunidad. Sigue habiendo casos, sí, de afectación de responsabilidad civil y de modo desproporcionado. Digo, no hay más miedo a ir a la cárcel, pero tenés el miedo de que te saque la casa o que te embarguen el sueldo. Y sobre eso hay que ir y hay que seguir trabajando, incluso también en homenaje a todos los periodistas y todas las periodistas que alguna vez han tenido algún riesgo en el ejercicio de su profesión y también en la memoria de aquellos que están desaparecidos. Yo dejaría aquí y de vuelta para mí es un homenaje que me hayan invitado. Muchas gracias, Damián, por tus palabras. Bueno, antes de las palabras de cierre a cargo de Gabriela, vamos a escuchar algunas breves intervenciones de parte de unos invitados que hoy también nos acompañan, como dije al principio. El primero que va a hacer uso de la palabra es Mauricio Francolino, en representación de los exalumnos del Instituto Grafotécnico. Te escuchamos, Mauricio. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, se repasó a Kimmel como familiar, amigo, periodista, escritor, ex condenado, como dijo Andrea. A mí me toca la arista de docente en el Grafotécnico, allá por el 2005. Me costó un poquito trabajar la memoria para recordarlo, sacándome de encima las capas que uno absorbió posteriormente a esos años. Cuando lo pensaba Eduardo Kimmel como profesor de aquel entonces y lo traspolaba a pensarlo hoy, a este aniversario por su fallecimiento, me daba cuenta que Kimmel era el mismo. Quien había cambiado era yo, por esto que decía antes, había adquirido otros conocimientos, parte de ellos vinieron de él como profesor en el Grafotécnico. Entonces me permitieron verlo en otra dimensión, por decirlo de una manera, como un colega ya, periodista, incluso como una brújula de dónde orientar el periodismo que uno quiere hacer. Kimmel en el Grafotécnico era una persona muy seria. Diría que no era de los profesores más fáciles de abordar, no porque sea malo, sino porque él pretendía que haya cierta seriedad en esa aula, que creo yo, y esto es una especie de invención de lo que creo que quería Kimmel, era que eso se transformara en una sala de redacción, digamos, que los alumnos se vieran a sí mismos como futuros periodistas. Entonces, dejar en claro que él era una especie de editor y nosotros los futuros periodistas, con lo cual manejar ciertos códigos de redacción. De hecho, hay una anécdota que le había contado a Ramiro, que tuvo la amabilidad de invitarme, que fue quien a mí y a otros alumnos, compañeros, a quien nos hizo conocer por primera vez Telan, que cuando fuimos un domingo lluvioso, muy interesante para nosotros, nos hizo practicar cómo era eso que él nos hacía en el aula. Y nos pareció fantástico, y era como un Telan más oscuro, nos pareció en ese momento, con muebles arrumbados, con mucho olor a pucho, porque se fumaba en ese entonces. Pero una experiencia hermosa. También conocí a Gabriela, a su compañera, que la tuve de profesora también, una excelente persona también ella, y de los dos, la verdad que me queda un gran recuerdo. Y para finalizar, y no hacerlo muy largo esto, ya que hay otras personas que también quieren compartir este momento, mi nota final en el Grafotécnico, en la materia que Kimmel llevaba adelante, fue un 7. Así que me tomo el atrevimiento de, como ex alumno de Kimmel, calificarlo y le diría, Kimmel tiene un 9.50. Gracias. Gracias a vos, Mauricio, por compartir estas vivencias y estas anécdotas.
voy a autocorregirme y le pido perdón a Andrea por haber dicho que es el único condenado. Me expresé mal, en realidad, cuando uno repasa toda la causa penal en relación a la masacre de San Patricio, nos encontramos que en todo el transcurso de todo este tiempo, mejor dicho, el único que resultó condenado en algún momento fue Eduardo, más allá de que haya sido absuelto, pero aún hoy no tenemos otro autor intelectual, instigador, autor material o cómplice condenado en relación al asesinato de los mártires palotinos, así que eso era en realidad lo que yo quería expresar. Así que bueno, hecha esta salvedad y pidiendo las disculpas del caso, ahora sí le voy a ceder la palabra a Oscar Tafetani, periodista y compañero de Eduardo Kimmel en distintos medios gráficos. Te escuchamos, Oscar. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Me sumo contento a este homenaje a Eduardo. Yo creo que era algo necesario también, no solo porque se cumplen 10 años, yo diría que lo deberíamos recordar todos los años. Y no por nada en especial, pero fundamentalmente por ese ejemplo que él dio, un ejemplo de trabajo y de compromiso con el oficio periodístico. Cuando yo lo conocí, fue en el año 89, él ya había terminado la primera versión de su investigación sobre la masacre de los palotinos y la había enviado a un concurso de una editorial. Estaba medio relacionada con el Partido Comunista en ese momento, era la editorial Dialéctica. Y en el jurado estaba un periodista y abogado que después fue subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Matarolo, con quien compartía yo las tareas de redacción en el suplemento de Las Palabras y las Cosas del diario Sur. Y él me presentó a Eduardo y me habló del valor de la investigación que había realizado y me anticipó el voto de él en el jurado, porque ganó el concurso y con él la edición. Yo tengo ese volumen del que habló Sebastián Velasco, que es el de tapas negras y blancas, un poco más delgado que el que se conoció después, porque todavía no estaban todos los elementos que después se fueron agregando. Y ahí, bueno, trabamos amistad, porque empezamos a ver semejanzas, intereses comunes. Él comenzó a colaborar con el Diario Sur, y al cierre del Diario Sur colaboró especialmente con el suplemento de Las Palabras y las Cosas en su vida independiente. Sacamos 9 números, me acuerdo, y él hizo algunas contratapas, ¿no? Con personajes como Agustín Tosco. Él se interesaba por el tema sindical. Él fue el primero que me llamó la atención sobre la cuestión me acuerdo, del PT en Brasil y de lo que sería las organizaciones de trabajadores en Brasil. Me acuerdo que una vez volvió de Brasil y me trajo libros, folletos y cosas, y bueno. Y quiero recrear un poquito el clima de ese momento. Era el clima de la impunidad, de una impunidad feroz. Acabábamos de ver con las leyes de obediencia debida y punto final que se estaban clausurando las causas, que estaban quedando en libertad los principales sospechosos y autores de esos crímenes. Y eso es lo que lo movió también a Eduardo a trabajar en su libro y a trabajar en esta investigación. La necesidad de hacer algo desde donde fuera, para que no se pierdan los rastros y para que no se pierda la búsqueda de la verdad, que es lo primero de todo, saber qué pasó. Los periodismos de investigación es eso. Allí en el Diario Sur trabajábamos, por ejemplo, con otros periodistas de investigación, como Ricardo Rajendorfer, como Juan Salinas, Alberto Ferrari, hasta el mismo director nuestro, que era Eduardo Luis Dualde, había trabajado en investigación en algunas cosas, que después fue juez incluso y todo. Pero entonces era muy bueno sentarse entre pares, como decíamos, levantábamos la lexicon, que la máquina cuando se dejaba de usar
la levantamos para que no ocupara lugar en nuestro escritorio, ¿no? Y venían con todos los cables y los papeles, porque en ese momento los cables venían por el fax y por la teletipo. Todavía había teletipo. Entonces, ahora nosotros hacemos recortes o clipping y esas cosas y es todo electrónico. En ese momento venía alguien que era el cablero, venía con todos los cables, y nosotros teníamos que organizar ese material y trabajar. Entonces, después venía, digamos, después del cierre, el post-cierre, que también es algo importante para esos periodistas de ese momento, porque es el momento en el que intercambiábamos, nos cambiábamos figuritas sobre en lo que estaba cada uno, las investigaciones que se estaban haciendo. Y bueno, entonces con Eduardo esa relación la fuimos profundizando de algún modo, de ir yo a la casa de él o él venir a la mía y compartir también una salida a comer o con amigos. Y después trabajar en esos rebusques que teníamos los periodistas también, porque a lo mejor con un sueldo no alcanzaba y teníamos que hacer otras cosas, una publicación comercial, por ejemplo. Él trabajó para una publicación de Seiza, me acuerdo, de una cosa que le habían conseguido, de una venta de productos en el free shop de Seiza, una cosa así. Y eran trabajos menores, pero eso le permitía, digamos, sostenerse. Lo mismo que a mí, o una vez vendía enciclopedias, yo una vez lo vi a Eduardo vendiendo unas enciclopedias de historia argentina también, y eso lo hacía como complemento, no era lo principal, pero lo que pasa es que si no podíamos vivir de nuestros sueldos, algo parecido a lo que ya está empezando a ocurrir en el gremio de prensa, donde los sueldos están muy relegados, el salario está caído, y él se preocupaba por todo eso. Y nunca perdió el interés, un vasto interés, es decir, a él le interesaba, en Telam me cuentan los compañeros que tengo yo ahora en Telam, algunos trabajaron con él y lo conocieron mucho, algunos pasaron por el grafotécnico, como Galeano, por ejemplo, Alberto Galeano, y otros no, como Fernando Ferreira, que llegó a tener con él un programa en la Radio de las Madres, a la hora señalada, y otro programa donde hablaban de cine. Él tenía un interés así como omnívoro, como digo. O sea, nos interesa todo, en principio, pero lo que más nos interesa es la verdad. Quiero decir, como periodistas de investigación, nos interesa la verdad. Y debió luchar en un momento en que la corporación judicial estaba todavía muy entera, muy fuerte, muy poderosa. No fue solamente un juez que, digamos, que se reviró, que se enemistó con él. Había toda una complicidad, es decir, los jueces y los camaristas se ayudaban unos a otros. No le importaba de qué se tratara y siempre estaban de acuerdo con los propios. Era un espíritu corporativo que había en la justicia, que creo que todavía no se perdió, pero ahora ya no es lo que era antes. Y todo gracias al trabajo de gente como Eduardo. Es decir, de que no midió, tal vez no midió tanto, pero yo digo, el libro de él, verdaderamente esas líneas que dicen, hoy se escribe 10 veces cosas terribles, páginas enteras que a lo mejor alguno puede sentirse agraviado y sin embargo nadie reacciona. ¿Por qué? Porque está de por medio la libertad de expresión y está de por medio la ley Kimmel. Es decir, la ley Kimmel ya existe y es algo operativo, es decir, es algo que a nosotros nos sirve, a los periodistas nos sirve. Es lo máximo que le tenemos que agradecer a Eduardo, además de haber sido una gran persona, un tipo extraordinario. Y bueno, ya habrá tiempo para contar anécdotas y cosas más alegres, pero digamos que lo central es que él hizo su aporte desde su leal saber entender y desde su compromiso con la realidad política del país, compromiso con su comunidad. Y eso es lo máximo y lo mayor que tenemos que respetar en él y que tenemos que agradecerle. Así que con esto termino. Creo que es bueno que le hagamos este homenaje y me gustaría que de un modo más modesto, qué sé yo, le hagamos un homenaje cada día,
cuando veamos los periodistas los peligros, los problemas, las acechanzas que tenemos y las herramientas que nos han dejado los que estuvieron antes que nosotros, para luchar y para poder ejercer nuestra profesión. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Oscar. La verdad que es importante haber escuchado tu testimonio como compañero de él y también como colega trabajador de prensa. Ahora le voy a dar la palabra a Lidia, con quien, bueno, como les decía al principio, veníamos hablando hace ya más de un año de hacer este homenaje. Lo veníamos conversando con ella desde el principio y, bueno, finalmente es una alegría que lo hayamos podido concretar, aunque sea de manera remota en el día de hoy. Así que le doy la palabra a ella para que también nos comparta sus impresiones. Bueno, gracias Ramiro. Bueno, finalmente después de aquella lentejeada ahí en el barrio, pudimos hacer el homenaje y bueno, estos homenajes que sirven para por ahí recordar a un primo querido, compañero de militancia desde nuestra adolescencia, siempre estuvimos juntos, nuestros caminos siempre fueron por el mismo lado en lo político, en la persecución de un montón de cosas. Fue un tipo recontra afectivo para nosotros, para mi hermano, para mí, para mi marido, para mis hijas, la importancia de Eduardo, desde lo querible que era, de lo abracero que era, y desde todo el legado que él dejó. Cómo fue ese libro que hizo, esa investigación tan importante que puso en agenda el tema de los padres palotinos, la película que después hicieron, el juicio que fue tan largo y tan doloroso para él, para la mujer, para Gaby, para toda la familia, para los padres, sufrieron muchísimo ese juicio, la condena, la absolución y finalmente el reconocimiento cuando ella no estaba en vida. El reconocimiento llegó a los meses de que él había fallecido. Pero dejó un camino muy importante para nosotros en lo personal. Primero recordar todas las cosas que hicimos juntos, que nos encontramos en todas las marchas, las idas y vueltas, los cambios en lo que pensábamos políticamente, los análisis y acompañarnos tanto en tantas cosas, tantas alegrías juntos. Y lo que nos queda es tomar este compromiso, esta lucha que él tuvo, esta lucha por la justicia social que la acompañamos, que sé que la están siguiendo mis hijes y los hijes nuestros, de nuestra generación que sigue, que venimos de una familia también de mucha militancia y de compromiso de toda la vida de nuestros padres, y que, bueno, este homenaje en memoria de Eduardo, para que siempre esté presente, que hay una ley en su homenaje, y tomar su memoria y el compromiso de memoria, verdad y justicia para los padres palotinos y para los 30.000. Hasta la victoria siempre, Eduardo. Muchas gracias, Lidia, por este testimonio, desde la cercanía familiar, desde toda una trayectoria de vida, desde chiquitos, como decías vos, compartida junto a él. Y ahora, bueno, le vamos a dar las palabras de cierre a Gabriela, su hija, para que, bueno, nos cuente cómo recuerda a su papá a 10 años de su partida. Te escuchamos, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, a todos, a todos por estar. Y no, la verdad que siempre, la verdad que en el núcleo familiar mi viejo era bastante temperamental, a pesar de, como dice Lidia, afectuoso, pero también tenía su carácter. Y siempre me va a quedar como la duda, porque fue un golpe muy duro el juicio, de si hubiera tenido una infancia un poco más feliz, ¿no? Porque fue muy duro. Pero la verdad es que todo ese esfuerzo, digamos, comparto ese sentimiento de cuando uno está harto de la injusticia y todo ese proceso que siguió, ¿no? Ese esfuerzo, el esfuerzo con el CELS, conjunto con el CELS, o sea, que fueron muchos años y además mucho trabajo. Y eso me parece muy admirable de él. Después, en el marco hay que también entender, por ejemplo, en lo que decía
Damián, hay que entender que después, cuando él está condenado, él no siguió escribiendo. Siguió escribiendo como periodista en relación de dependencia en TELA, en DPA, pero él no siguió escribiendo, no solo por el esfuerzo que le causaba esto de llevar adelante la causa, sino también porque tenía un año de prisión en suspenso. Y a él le podían hacer un quilombo y él y le encantaba la investigación y le encantaba investigar un montón de temas distintos. O sea, tiene un gran aspecto hacia la iglesia de los palestinos por una cuestión de cercanía, por el barrio, todo eso, pero igual no siguió escribiendo por su cuenta. De hecho, hay algo gracioso cuando él estaba en DPA, que creo que ya había salido el fallo de la Corte Interamericana de Justicia. Él me dice que él estaba en internacionales, además de eso, siempre después medio que trabajó en internacionales, no trabajaba con la política del país. Entonces, me acuerdo que tenía que nombrar, en la nota nombraba un embajador, no me acuerdo el nombre, y el embajador tenía como J, por ejemplo, de segundo nombre, punto. Y él me dijo, ¿sabes qué? Le inventé el segundo nombre. Y yo pensaba, qué ñoño, ¿no? Pero como que fue la picardía de decir, bueno, ahora ya que no estoy condenado, puedo mentir un poco. Me acuerdo de Telam, me acuerdo mucho también me encantaba, ¿sabes qué? Había en Telam un comedor en el subsuelo que vendía unas comidas muy baratas, que era como un comedor soviético, todas paredes azulejadas, hermoso, como me hizo acordar por los comentarios. Y después siempre me caía muy bien en la radio, o sea, él tuvo 2 programas en la radio de Madres que eran Porque Hoy es Sábado y Cuestiones. Y yo le hacía la producción, así que siempre lo escuchaba. Y era siempre, era eso, muy riguroso, pero a la vez, ahí era más descontracturado, entonces estaba bueno porque se animaba un poco más a hacer más chistes, digamos, a ser más gracioso. Y bueno, no sé qué más. Pero bueno, sí, la verdad que fue bastante doloroso, sí. A él le costó muchísimo cuando mi hija se murió, porque, bueno, básicamente él quería compartir esa victoria con ella, y bueno, es una lástima, pero a la vez yo creo que haberlo logrado es un mérito increíble. Bueno, Gabriela, muchas gracias por tus palabras, por tu presencia y sobre todo por permitirnos hacerle este homenaje a tu papá y honrarnos con tu presencia, como te decía. Yo, una vez más, te quiero agradecer no solamente a vos, a Andrea, a Damián, a Juan Sebastián, a Lidia, a Oscar, a Mauricio, por haber participado en este homenaje el día de hoy. Antes de terminar, quiero agradecer especialmente al equipo de trabajo del CELS, a Paula Litvachki, su directora ejecutiva, a Sol Urcade y a Andrés López Cabello del área de litigio, y a Miriam y a Julián del área de comunicación, que la verdad que están trabajando desde muy temprano con la transmisión que estamos pudiendo ver, como decíamos, a través del canal de Facebook y que están levantando también a través de la TDA. No quiero dejar de mencionar tampoco a Alejandro Canepa, que es una pieza fundamental de Palotinos por la Memoria, que en los planes iniciales hoy iba a estar moderando este panel, pero bueno, como es el cumpleaños de su hija pequeña, no pudo estar presente y me tocó a mí suplantarlo, así que bueno, no quería dejar de mencionarlo. Para cerrar, quiero agregar una cosita muy, muy breve desde lo personal. La historia de Eduardo a mí me interpela, no solamente como miembro de Palotinos por la Memoria, sino también como comunicador. Fuera de cámara hablábamos con Damián, yo soy graduado de la carrera de comunicación y soy de la camada que lo tuvo a él como director. Sé que hay varios colegas que están siguiendo este homenaje a través de la transmisión. Como comunicador, pero también como militante y como palotino, porque como buen descendiente de irlandeses tenía formación palotina, quiero evocar la figura de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh dijo que el periodismo es libre o es una farsa.
Yo no tengo ningún tipo de dudas de que el ejercicio de la actividad periodística es muchísimo más libre en la República Argentina, gracias a la batalla que Eduardo, con el apoyo del CELS, supo dar hasta las últimas consecuencias. Lo que yo lamento profundamente es que algunos hayan utilizado esa libertad para hacer periodismo de guerra, para prestarse a cacerías mediáticas y judiciales, sobre todo en complicidad con los llamados sótanos de la democracia. No obstante eso, creo que el legado que dejó Eduardo Kimmel se continúa a través de todos aquellos periodistas honestos que honran su profesión, trabajando con responsabilidad y con compromiso con la verdad. Creo que esa es la mejor manera de honrar la memoria de un periodista comprometido con la verdad y con la justicia, como dice la consigna bajo la cual nos reunimos hoy, como fue Eduardo Kimmel. Así que, por mi parte, agradecerles a todos y todas los que participaron hoy y a los que nos están siguiendo del otro lado.